momento, si me van a escuchar toser o tomar bastante agüita, por la gripe. Bien, vamos a comenzar entonces. Ya. Eh, de esto ya algo habrán visto ustedes, pero es importante poder concentrarnos en cómo la epistemología sistémica, y específicamente la causalidad circular, están insertas en contextos escolares. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de intervenciones en el área escolar, tenemos que entender que cada unidad, cada persona, cada elemento del sistema escolar está en una constante interrelación. ¿Ya? Como señala la epistemología sistémica, existe una relacionalidad en cada uno de los integrantes de un sistema. Es decir, Es en la decir, en medida la en que medida en que nosotros nos nosotros vamos incorporando, la vida conforme. Y esto va a implicar que cada elemento va a influir y a la vez, entonces, en la cambio, ¿ya? Eso va a implicar de que estamos, podemos crear el sistema, ¿ya? En el cual el interventor, ya, podemos mirar que en la temática, de no son esos que ocurren por causa de la lógica tradicional, un inicio, un efecto de algo que es genial, ¿ya? Y dentro de esa lógica podemos resolver dificultades desde esta comprensión. Entonces tenemos la lógica funciona, culpable, responsable, responsable es orquestado, ¿ya? Entonces, orquestado, diga, en lo que vamos a investigar cuál es el problema, ¿ya? Eso trae consigo que tiene una causa y un efecto, ¿ya? Y que el origen está al interior eh, de las personas, o intrapsíquicamente hablando, nos damos cuenta que culpable, víctima, que existe un error, ¿ya? Estefano, que me ¿ya? Vamos a cambiar
escucha bien? Ya, bien, me dice que ahora estamos bien. Eh, ¿Me puedes ayudar con el acá o no? Maximizar, que encontré. Ya. Bien, entonces ya no me recuerdo dónde quedamos, pero vamos a empezar de nuevo. Sí. Bueno, estamos haciendo entonces el versus entre epistemología sistémica y la lógica positivista o la lógica positivista que está muy inscrita en nuestra realidad cotidiana y sobre todo en la realidad de los contextos escolares, ¿ya? En donde generalmente, digo generalmente porque no en todos los casos, pero sí en la mayoría, lo que se busca es el responsable, es el culpable, eh, es aquella persona que ha cometido el error o que ha infringido algún tipo de regla específica. Y frente a ello, esa persona tiene una sanción. Claramente cuando uno observa, por ejemplo, alguna dificultad entre dos estudiantes, uno puede cortar un pedazo del espacio-tiempo y puede decir, ya, efectivamente, este niño fue el que le pegó a este otro. Él cometió el error, él tiene la sanción. Pero si nosotros empezamos a observar la dinámica, nos vamos a dar cuenta que esta dinámica no deviene de ahora, sino que es una dinámica que se viene repitiendo y perpetuando a través del tiempo. Y entonces nos vamos encontrando con pautas. Para nosotros poder observar estas pautas, tenemos que poder indagar a través del diálogo, a través de la conversación, con ambos participantes y tal vez con aquellos observadores o integrantes del núcleo, ya sea de profesores o de estudiantes, qué es lo que ha sucedido a través del tiempo. Y nos vamos a dar cuenta que esta problemática no deviene de ahora, sino es algo que se ha ido dando en donde uno de ellos puede haber hecho una conducta específica o a lo mejor una acción o a lo mejor un gesto, el otro respondió de otra manera y el otro hizo esta otra acción y llega a un punto en que llega uno de los dos y explota. Entonces, lo que el sistema educativo toma a este niño o a este estudiante que explota y lo sanciona. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que esta acción que se evidenció es producto de una dinámica. Por lo tanto, nos damos cuenta de que esta dinámica es algo que se ha perpetuado en el tiempo. Cuando nosotros nos acercamos a las problemáticas, nos acercamos a cómo funcionan los sistemas, nos damos cuenta de que los sistemas son circulares, de que un pequeño elemento mueve otro y este a su vez mueve otro y se van generando ciertas dinámicas o ciertas formas. Por lo tanto, cuando tenemos que acercarnos a poder mirar qué es lo que ha pasado, tenemos que intentar buscar la mayor cantidad de puntos de vista posibles. Y esto es lo que un autor que es Porter Slavic nos habla como eh, las secuencias de puntuaciones de hechos. Las secuencias de puntuaciones de hecho es poder acercarnos a la mayor cantidad de puntuaciones de secuencias que nos permita poder entender en mayor grado lo que ha pasado en esta circularidad. Eso significa no entender y llegar a saber esta realidad totalmente, porque nunca vamos a poder tener acceso a esta realidad tal cual es. Tenemos acceso a ciertas secuencias de puntuaciones que nos permiten ampliar la mirada de lo que ha pasado. ¿Ya? No obstante, como veíamos, los sistemas educativos resuelven mucho las dificultades buscando ciertos responsables. Y esto no solamente en el estamento de estudiantes, sino que uno también lo ve en el estamento de docentes, en el estamento de funcionarios, en el estamento de equipo de gestión y traspasando todos los estamentos también. ¿Ya? Entonces, esta causalidad circular nos va a invitar a poder cuestionar eh, el determinismo causal lineal que viene a incorporar el positivismo y que tan arraigado está en nuestra cotidianidad. Nos va a permitir también cuestionar la linealidad y la objetividad que constantemente estamos acostumbrados a incorporar en esta lógica cotidiana, ya en donde creemos que el punto de vista de uno es el punto de vista real, es el punto de vista cercano a la realidad, en donde existe una verdad única, ya en donde existe una realidad y donde hay una certidumbre. Generalmente las personas tendemos en esta lógica positivista por la cual hemos estado
entrenados durante mucho tiempo a entender que nuestro punto de vista es un punto de vista que puede ser generalizable para todos. Y eso se observa, se plasma cuando estamos frente a situaciones que son conflictivas o frente a distintos puntos de vista, en donde yo creo que mi realidad, o lo que yo creo, lo que yo sentí, es tan importante que lo pongo por sobre los demás, ¿ya? En donde yo me muevo por principios de certidumbre, en donde creo que hay una realidad única. Y es lo que veíamos que pasa en los contextos educativos. Ellos buscan, a ver, tenemos que investigar qué es lo que ha sucedido acá. Hay un principio de certidumbre, hay un principio de verdad. Aquí tenemos que ver cuál es la verdad, cuál es la realidad, ¿ya? Entonces, la causalidad lineal viene a cuestionar los principios de certidumbre. Eh, la realidad se mueve a través de la complejidad y a través del caos, ¿ya? En la medida que nosotros vamos pudiéndonos acercar a este entendimiento y acercarnos a un orden, nos vamos a dar cuenta que se va conformando un nuevo orden y que el caos es parte del nuevo ordenamiento que se va generando cada vez que los sistemas van entrando en crisis y se van modificando, ¿ya? Porque los sistemas están en constante movimiento, movilidad. Eso es importante tenerlo en consideración. Si hay una pregunta también o reflexiones que puedan surgir al respecto, sería interesante poder incorporarlas. Ya, bueno, aquí lo circular se caracteriza ¿por qué? Por poner acento en la relación. Aquí hemos entendido que todas las unidades que son parte de un sistema están en una interrelación, están constantemente relacionados. Por lo tanto, lo que a mí me pasa, que me pasó con lo que ha sucedido desde mi casa, va a influir en cómo yo me interactúe con el resto de las personas con las que esté interactuando en este momento. Podemos ver, por ejemplo, y me recuerdo bien el caso de una intervención que hicimos en un contexto escolar, donde uno de un estudiante tenía bastante dificultad con una profesora y la profesora a su vez tenía muchas dificultades también con el estudiante y con su madre. ¿Ya? Y en una intervención que hicimos con la profesora, ella nos daba cuenta de que para ella era muy difícil poder integrarse, eh, a intervenir, o sea, a trabajar en el colegio, porque ella venía de un postnatal, donde había sido muy difícil dejar a su hija, acostumbrarse a la adaptación de un primero básico, que era el curso que estaba tomando, y más encima encontrarse con este niño que era súper problemático para ella y con una mamá con mucha dificultad. Entonces ahí vamos viendo cómo eh, eh, las dificultades que pasan en el aula, en este caso, no solamente tenían que ver con las dificultades del aula y con el problema intrínseco del niño, sino que también tiene que ver con una forma de relación, un espacio del proceso vital de la profesora que hace que de alguna u otra manera las interacciones se tornen de X manera, ¿ya? Y si a eso nosotros vamos sumando otro elemento, es probable que a lo mejor fueran apareciendo otras situaciones también, ¿ya? Em, Por lo tanto, es muy importante incorporar la visión de la totalidad del sistema y la totalidad del contexto. En este sentido, los sistemas escolares son sistemas donde no solamente nos encontramos tipos de relación entre estudiantes, entre profesores, alumnos, entre los distintos estamentos, sino que donde los sistemas familiares y lo que ocurre al interior de las dinámicas familiares también en forma no evidente, pero sí a través de los estilos de relación que van teniendo los niños, va influyendo también en las dinámicas que se gestan y también los sistemas familiares de los propios docentes, ¿ya? Eh, por lo tanto, lo que va ocurriendo es que un elemento influye en el otro. Y aquí tenemos la recursividad y la recurrencia. ¿Cómo nosotros encontramos las pautas? Porque uno siempre habla desde la visión sistémica, tenemos que descubrir, observar cuál es la pauta que conecta. Porque las pautas tenemos las dinámicas. Las pautas van a estar dadas siempre por la recursividad o la recurrencia. Algo que se repite. Cuando hay algo que se repite es porque hay una recursividad o una recurrencia.
Es decir, por ejemplo, vemos que cada vez que el niño hace X, sucede tal cosa. Podemos ver, por ejemplo, recurrencia en los sistemas familiares. O sea, cada vez que el adolescente quiere salir, ¿ya? La madre se molesta, ¿ya? O o mientras más la madre está preocupada de su hijo, eh, él se desespera y desordena mucho más, o le cuesta mucho más tomar las responsabilidades de lo que significa la escuela o significa su casa, por ejemplo. Entonces, las peleas y las discusiones puede cambiar el contenido cambia, puede ser que no retiró la mesa, puede ser que no ordenó eh, su, eh, su mochila, puede ser que no ordenó su pieza, puede ser que se haya sacado una mala nota, el contenido cambia, pero la pauta relacional es la misma, o sea, la madre intenta de que él sea responsable y mientras más ella intenta, él menos lo hace. Y entonces si le preguntamos al niño qué le sucede, en esa pauta podemos decir, no, pues que mientras más mi mamá está preocupada de mí, o mientras más me molesta, yo menos ganas me da. O sea, ahí vemos una pauta relacional. Y esto ocurre en los sistemas educativos. O sea, se dan pautas relacionales al interior de los sistemas. Nosotros vemos que muchas veces de las problemáticas que surgen en el aula tienen que ver con pautas de relación que se dan entre profesor y estudiante o entre los mismos estudiantes. Y entonces para poder descubrir esa dinámica y esa pauta tenemos que ver qué es lo que se repite. ¿Ya? Sobre todo tenerlo importante porque todo agente interventor de cambio, ya seamos docentes, seamos psicólogos, seamos orientadores, seamos profesionales de salud, equipo de técnicos de la educación, eh, todos aquellos que queramos formar parte de procesos de cambio, tenemos que entrar en una lógica circular. Es decir, en una lógica donde más allá de buscar responsable o culpable, tenemos que entender las dinámicas y las pautas relacionales, descubrirlas para poder disolverlas. ¿Ya? En la medida que yo descubro estas pautas relacionales, puedo aportar a su disolución. Ya, aquí tenemos un poco lo que hemos conversado. A nivel de interacción humana, el comportamiento de las personas no está determinado por su origen y solo va a adquirir sentido en el contexto en que se produce. Es decir, todo tipo de comportamiento tiene sentido en el contexto. Por eso es que es importante entender en el contexto. Un arrebato de un niño, por ejemplo, de un estudiante, es diferente a otro o a ese mismo arrebato que pueda tener con los padres, porque hay que entender que hay un contexto de significado. Y para poder comprender lo que le sucede al otro, tenemos que entender el contexto, tenemos que entender el contexto de relación. Uno se da cuenta muchas veces de que ciertos sistemas educativos tienden a generar ciertas problemáticas por sobre otras. Yo me he encontrado con contextos educativos que tienden a generar dinámicas de ansiedad. Entonces nos encontramos niños derivados por distintos tipos de fobia, de ansiedades, y nos encontramos con profesores súper estresados, súper exigidos, porque tenemos una dinámica que de alguna u otra manera hace de que la ansiedad vaya surgiendo. Versus me he encontrado con contextos educativos que los problemas de límite eh, son frecuentes. Y esos problemas de límite es porque es un contexto bien específico, ¿ya? Era un contexto en donde los docentes tenían dificultades a nivel de límite, donde los inspectores también, que es algo como extraño, pero era un contexto bien particular. Y entonces veíamos que además el contexto del alrededor del contexto no solamente escolar, sino que el territorio donde ellos estaban ubicados, habían muchos temas que tenían que ver con temas delictuales, temas de consumo, por ejemplo.
y que por lo tanto el colegio era una resonancia del contexto territorial en sí y los profesores eran una resonancia de ambos contextos en sí, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que tener en consideración el contexto de sentido. ¿Cómo podemos llegar a conocer entonces? Principalmente a través de la observación y a través de la descripción de las interacciones, ¿ya? Generalmente nos enseñan a mirar al interior de buscar, y cuando uno piensa a veces en la intervención del psicólogo, así tiene esta mirada como de buscar cuál es la patología, cuál es el trastorno, cuál es la personalidad. Pero de alguna u otra manera, si nosotros continuamos con esa lógica, somos mantenedores de una lógica en donde el problema está en el individuo y no está en la interacción. Por lo tanto, tenemos que desarrollar la habilidad para poder observar y describir interacciones, para poder ser experto en la comunicación y poder entender de que hay niveles de contenido, es decir, hay niveles de lo que se dice, pero hay un nivel de relación, ¿ya? Es decir, yo estoy comunicando algo, pero también a través de la relación y la interacción también estoy comunicando otra forma. Y que muchas veces los niveles de relación son mucho más importantes, ¿ya? Y esos niveles de relación, las interacciones, el que hace, con quién, cómo, cuándo, dónde, es lo que me permite observar las distintas partes de un sistema. Eso es lo que me va a permitir entrar a esta lógica circular, como conversábamos recién. Ya, aquí un poco lo que señalaba recién. Desde el enfoque sistémico, entonces, el síntoma no lo vamos a entender como partes diseminadas, ¿ya? Sino que lo vamos a entender como parte de una relación. El síntoma es aquella conducta que yo voy a comprender que es parte de un sistema relacional o interaccional que está generando esta situación. Por lo tanto, cuando yo entiendo el síntoma, yo no me voy a ir al interior del sujeto, sino que voy a ir al sistema de relaciones, ¿ya? Entender cuál es el significado, cuál es el nivel de relación que hay, ¿ya? ¿Cómo está significada esta realidad? ¿Qué es lo que pasa con cada uno de los integrantes del sistema? Entonces, lo que tenemos que hacer desde esta lógica es desintegrar la mirada para poder poner la relación, en las pautas relacionales, ¿ya? ¿Qué es lo que genera el problema? El problema no es el problema, como dice el dicho, ¿ya? No es la realidad la que crea, sino el cómo nosotros vamos a significar esa realidad. El significado que le damos a la realidad es lo que va a construir entonces el problema. Y eso va a variar de una persona a otra, ¿ya? El cómo significa una situación de una persona va a ser muy distinta a cómo la signifique la otra. O sea, un síntoma, una situación X puede ser terriblemente problemática para una persona y para otra no lo es, ¿ya? Eso va a depender de sus propios niveles de significado. Por eso que tenemos que tratar de entender qué es lo que le pasa al otro. Y desde esta perspectiva va a ser muy importante nuestra posición de no experto, que por ahí más adelante está en una diapositiva. Es decir, que entendamos que el que sabe más de la realidad del otro es el otro y no yo. Y por lo tanto, para yo poderme acercar a la realidad del otro, lo que yo tengo que hacer es poder primero invitar a una conversación y empezar a indagar, empezar a preguntar, en el entendido de que es el otro el que me va a decir, el que me va a ir mostrando qué es lo que le sucede. Y yo la que voy a tener que ir desentramando la dificultad para poder, obviamente, focalizar posteriormente y movilizar todos los recursos que sean necesarios. Bien, acá va a ser muy importante entender que desde esta perspectiva, el espacio de las comunidades, específicamente el espacio de las comunidades escolares, son espacios humanos y espacios sociales. Y por lo tanto, desde esta perspectiva siempre van a coexistir múltiples observadores, ¿ya?
Eh, y obviamente desde esta perspectiva vamos a entender, y desde una lógica sistémica vamos a entender que al coexistir múltiples observadores, van a coexistir múltiples versiones de la realidad, ¿ya? Y por lo tanto van a coexistir también distintas explicaciones, distintos universos de significación. Desde la perspectiva sistémica, entonces vamos a tener multiversos, o sea, distintas realidades que van a coexistir y que van a estar enlazadas y entrelazadas para poder entender y comprender un fenómeno. No hay un observador único. Y para ello yo voy a tener que validar a cada parte que conforma esta multirealidad. Es decir, si yo veo que hay una situación de dificultad entre dos miembros del sistema escolar, yo necesito escuchar, comprender y entender eh, los multiversos de cada uno y a la vez también de todos los que rodean a este grupo. No significa que tenga que tratar de entender a todo el contexto educativo, pero sí las perspectivas de las personas que están alrededor o en el alrededor cercano. Porque yo tengo que ampliar lo más posible mi mirada. ¿Ya? Si la dificultad es de este tamaño, yo tengo que intentar ampliarla, ampliarla, ampliarla lo más posible y para ello necesito la mayor cantidad de versiones de la realidad para poder comprender el fenómeno y para poder comprender el universo de significación. Que es muy distinto a lo que se hace en una lógica más individual, que se dice, ya, ¿qué sucede? Esto, sanción, listo. Y la sanción viene dada desde un ente externo. Tampoco es algo que es co-construido con los integrantes de la dificultad. ¿Ya? No es algo que está construido desde el diálogo. Entonces, para poder intervenir desde esta perspectiva, yo voy a necesitar entonces a estos múltiples observadores y a estas múltiples versiones de realidad. Por lo tanto, para poder intervenir, vamos a intentar mirar un problema desde la mayor cantidad de ángulos posibles, ¿ya? Eh, es decir, vamos a tener que participar activamente en el análisis, en el funcionamiento de todos los factores que están perturbando y también en la movilización de recursos. Para ello voy a necesitar entonces observar, conversar, preguntar, dialogar, tener múltiples versiones de realidad para poder tener el armado lo más cercano posible a la situación misma. ¿Ya? Esto uno lo puede ver incluso cuando ve la televisión, un tiempo estuvieron muy de moda los reality, y uno veía que de repente había un conflicto entre dos personas y una persona contaba una versión de la realidad y la otra contaba algo totalmente distinto. Pongo este ejemplo porque es fácil mirar de afuera, porque cuando uno está metido en el conflicto, uno ve la parte de uno y la parte del otro, pero filtrada desde uno. En un contexto de televisión es súper fácil ser un observador externo, neutro. Y entonces uno se daba cuenta que la persona de este lado que tenía el conflicto contaba una tremenda trama y hacía una construcción de realidad con gente, actores, y este otro con otro tipo de personas. Y nos damos cuenta que ambos elementos son parte de la misma realidad, que lo que vivió esta persona es tan real como lo que vivió esta persona. Por lo tanto, la realidad no tiene que ver con lo que cuenta este actor o lo que cuenta este actor, sino que la realidad tiene que ver con toda la trama de pautas relacionales que se dan entre las significaciones que da cada uno. ¿Ya? Y cuando uno está interviniendo en un contexto escolar es importante entender, validar de que lo que vivió este es real, lo sintió, lo que vivió este otro también, pero cómo en esas realidades tan distintas se dan pautas relacionales en donde a través de la conversación sí podemos llegar a formas de relacionarnos distintas. Y eso es lo interesante y eso es lo bonito de la intervención en el ámbito de las relaciones humanas y de las relaciones sociales. Todo podemos, todo es factible de cambio y de transformación. ¿Ya? Por lo tanto, aquí está un poco lo que yo le decía, aceptar y respetar la realidad del otro, que es la concepción del multiverso. Ahora, obviamente que esto es algo a veces muy complejo porque nosotros todas las somos seres humanos y todo pasa también por nuestro propio filtro de realidad.
Y entonces a veces nos sentimos mucho más cercanos a una versión de la realidad que a otra. Y eso nos hace de alguna u otra manera ser lejanos y no ser tan mediadores en las dos versiones de realidad, ¿ya? Y eso es así. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros como interventores? Aquí lo más importante, que también está en unas diapositivas adelante, tiene que ver con nuestra propia posición y actitud para poder detectar justamente qué es lo que a nosotros nos pasa con eso. O sea, constantemente preguntarnos, ¿qué es lo que a mí me está pasando? ¿Por qué yo me siento, no me hace tanto sentido lo que él dice o lo que ella dice? En la medida que yo también me voy dando cuenta y voy aceptando mis propias resonancias, me puedo ir limpiando respecto de las propias actitudes, de los propios juicios, que me va a permitir poder interactuar de una manera mucho más limpia, de poder entender de una manera más clara la versión de realidad de aquella persona eh, que para mí inicialmente no es tan cercana. Porque también hay que ser súper realista y cuando uno escucha distintas versiones es fácil poder aliarse con una versión de realidad que con la otra. Y eso pasa mucho cuando se interviene en el ámbito de infancia y adolescencia, donde muchas veces uno se siente muy cercano al niño, a la niña, muy cercano al o a la adolescente, y entonces terminamos siendo súper empáticos con ellos y nos van pasando un montón de cosas con los padres o con los profesores. Yo para poder y entendiendo que esta mirada es sistémica y entendiendo que en la medida que los padres cambian su estilo de relación con este niño y que los profesores cambian el estilo de relación con los estudiantes, voy a tener cambios también en la conducta y el comportamiento de los estudiantes, tengo que acercarme al docente. Y tengo que acercarme al docente que tiene creencias muy distintas, que tiene actitudes muy distintas y que tiene formas de entender la realidad muy distintas. Si yo no hago el ejercicio de acercarme y tratar de entender lo que a él le sucede o lo que a ella le sucede, va a ser muy difícil que yo pueda intervenir en el diálogo para que se genere un cambio con el estudiante. Y para ello tengo que indagar y buscar aquellos puntos en los cuales yo sienta esa resonancia. Porque es muy importante, o sea, en la medida que yo me acerque al docente o a la docente, y podamos conversar acerca de lo que sucede con respecto a los estudiantes, eso genera un cambio en la forma de relación que va a tener con sus estudiantes posteriormente. Acá tengo un video, eh, voy a pedir apoyo para que lo podamos ver. Tengo un video acá, un video acá para que lo revisemos y podamos reflexionar sobre los contenidos que hemos conversado. ¿Y tú, Mariana? ¿No vas a salir? Sí, maestra. ¿Qué pasó, Pitufina? Por favor, hoy no. Por favor, ay, no. El sándwich, idiota. No. Que me lo des, babosa. ¿Que no entiendes? Dame el sándwich. Es mío. Toma. ¿Tiene mayonesa de la buena? Sí. Más te vale. Ya sabes lo que te pasa si no me gusta. Uy. Ándale, apúrate a comer que se te va a acabar tu recreo. Torba.
Bye. ¿Qué andas viendo, imbécil? Busco pegamento. ¿Tienes? ¿Ves qué pegamento tienes? Ahí no hay nada. ¿Tienes un diario? Ay, qué cursi. Dámelo, Ey. Raquel. Me gusta Juanpis, pero no sé qué decirle. Dile que te quieres casar con él. Nada más que no puedes porque te apesta la boca. Raquel. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué? ¿Que le quieres dar besitos al Juanpis? ¿Dónde está el brillo? Es mío. Es mío. ¿Dónde está el brillo? ¿Dónde está? Estás muy chiquita para estas cosas, ¿no crees? Dámelo, Raquel. Ey, ¿quieres? ¡Compra! Ya, Raquel. Es mío. Alcánzalo, Andrés. Alcánzalo. Es mío y lo sabes. Raquel. ¡Vas, carajo! ¿Qué le estás haciendo a tu hermana? Nada. ¿Qué traes en la mano? Este es mi brillo. ¿Por qué agarras mis cosas? ¿Tú crees que con esto te va a hacer caso Enrique el de enfrente? No es cierto. Ay, pobre. Primero haz dieta, ¿no? Ve cómo estás. Eres una floja. ¿Sabes? Es más, vas y me recoges todo el cochinero que me dejaste en el baño en este instante. Está tu ropa, hasta el burro de planchar. Órale. Ahorita. No, ahorita es ahorita, porque yo no tengo por qué estarte aguantando tus porquerías todo el santo día. Mira nada más. Ordenas el closet, tiraste todo. ¡Ahí voy! No sé qué tienes en la cabeza tú. Susana. Susana, ¿qué onda? ¿Cómo que no está Mario. lista la comida? No me dio tiempo. Ay, sí, no me dio tiempo. Pero te dije o no te dije que tenía que irme a la En 10 oficina muy minutos, rápido te la para caliento una... en 10 minutos, Mario, en Ay, 10 sí, en 10 minutos. Ya no me da tiempo Pero no para te da nada. tiempo para Déjalo, comer. babosa. Ay, sí, para comerme la fría. Para el caso, Dame me un voy a una sándwich, ¿quieres un fonda. sándwich? Que no me da tiempo, que eres estúpida o qué. Lo que no entiendo es qué estuviste haciendo toda la mañana. Te fuiste a la estupidez esa de los pilates con el instructorcito este. David ni siquiera fue hoy. David, ¿y qué? ¿A dónde se fueron? ¿Te fuiste con él? ¿A dónde? ¿de qué estás hablando, ¿Esto qué es, Mario? ¿Te lo dio él? Para que te veas muy guapa, para que se den sus quicos aquí muy bien. Perra, eso es lo que está pasando. Se la estás dando al naquete, ese es lo de hoy. Jefe, ¿qué tal? No, para nada, lo dejé con Normita. ¿Cómo que es el anterior? No puede... No, digo, perdón, señor, digo, es un error, lo corregimos en... No vaya a ser eso, jefe, no se lo dé a Ramírez, no es justo. Yo llevo 10 meses trabajando en esto, señor. Jefe, hago lo que quiera, lo que usted diga, por favor, se lo ruego, se lo ruego. ¡Ay!
castigaron? Obvio. ¿Qué no ves? ¿Qué quieres? Te traje un sándwich. Tiene mayonesa de la que te gusta. Bien, nos gustaría entonces que pudiéramos interactuar. No sé si es posible, le pregunto. Sí, me gustaría que pudiéramos conversar, me pudieran surgir algunas reflexiones. Esto en base al video, pero también en relación a lo que hemos conversado anteriormente, a lo que ustedes han visto en las otras clases también. ¿Ya? Entonces me gustaría darle la palabra a cada uno de ustedes eh, para que podamos ir reflexionando, conversando acerca del tema. ¿Mm? Uno le dice que no puedo verlo, que se escucha abajo. Hola. ¿Estás? Bien, gracias a usted. Bien. Un poco resfriada, pero bien. Dominique, ¿pudiste ver? Vi hasta la parte donde estaban los padres discutiendo como en la cocina y después se cortó y volvió a empezar y ahí quedé. Pero más o menos entiendo un poco el contexto del video, digamos, de por qué la niña lo más probable es que hacía bullying porque ella también lo visualizaba en la casa. Es lo que pudo, digamos, concluir de alguna forma. Exacto, exacto. ¿Cómo podrías conectar entonces, te parece, la sistémica? Claro, sistémica. No se entendió. ¿Cómo podrías No se conectar? entendió la... Sí, ¿cómo podrías Ujú. conectar? Vamos a iniciar la lógica sistémica. Que finalmente todo lo que uno vivencia, todo lo que uno vive, en el que uno interactúa, en todos los contextos en los que uno tiene relaciones, eh, van dando cuenta de los significados, van dando cuenta de cómo uno se formula y se forma dentro de los mismos sistemas y cómo uno funciona dentro de esos sistemas. Y como, digamos, yo igual tengo un enfoque sistémico para trabajar, por ende sé que en distintos sistemas uno tiene ciertas funciones y roles. Por eso van modificándose en función también de mantener como cierta homeostasis del sistema. En ese sentido, por eso lo más probable es que la niña en este contexto se haga bullying, en el otro contexto haya, digamos, testigo de violencia y también sea víctima de violencia por parte de los padres o de la hermana. Ahí va modificándose también los roles dependiendo del contexto y también el cómo se van adecuando también las relaciones. ¿Qué contexto trabajas tú? Yo trabajo en un programa de red Sename de reparación de maltrato. Ya. Hay que Sí, hace 4 años. dinámicas. ¿Cómo? De muchas dinámicas como esta. Muchas. Bastantes, sí. Exacto. Son parte del diario. Incluso. No sé si habrá alguna cosa con... Solamente si quieres, estamos el día de hoy. Presentes, ¿o no? Sí. Sí. Gracias, Dominique. No sé si está Vanessa por ahí. Vanessa, hola, ¿me escuchas? Sí, un poco cortado. Harto tema de audio, ¿no? Varios que no.
escuchas ahora? No, No. solo escucho el final de la frase. Al principio es como Antes. ahogado. ¿Cómo? Al ¿Sí? principio es como ahogado. Se escucha solo un murmullo. Ya. Pero bueno, algo que quisieras tú comentarnos respecto del video y la lógica sistémica. Es que en realidad me costó mucho conectarme. Entonces llegué justo como a la última parte del video, cuando Ah, la niña estaba como violentando a la más pequeñita. Entonces no es mucho lo que yo puedo agregar aparte de lo que ya comentó Dominique. ok. Gracias. Ya, Gracias. gracias. Pamela. Estamos. Pamela, hola. ¿Me escuchas? Bueno, pero yo creo que con eso tenemos algo, opciones. Tuvimos problemas con el video para que y también con más. Pero lo importante, claramente, a las problemáticas, uno puede trazar dos niveles de realidad. Un nivel de realidad donde el culpable, en este caso, chica, pero también un nivel de realidad dejando de responsabilizar o responsabilizar a todos los demás. Podemos llegar a entender que lo que sucede no solamente tiene que ver con las internas, con su sociedad, sino que personas. Por lo tanto, cuando intentamos entender, entonces, vamos a intentar escuchar, no sea, me escucho muy mal, dice. No, me dice. Eh, ¿Sí? ¿Les escribo acá? Ya, me dicen que les parece si hacemos un break ahora para que nosotros podamos ver el tema de audio, micrófono. ¿Cómo les escribo?